Muy buenos días, señores estudiantes. Hoy tenemos la asignatura de Lengua y Literatura. Quien les saluda, licenciada Carolina Vera Martínez. Primero, se va a retroalimentar los temas que se evaluarán en la prueba de diagnóstico por medio de un formulario y posterior van a reforzar estos aprendizajes con un taller que deberán desarrollar de forma correcta en su cuaderno. Los temas para desarrollar la prueba de diagnóstico son argumentación y contraargumentación, paráfrasis, género épico y dramático y el realismo mágico. La argumentación tiene el propósito de defender con razones o argumentos una tesis que se desea probar. Su finalidad es convencer o persuadir al posible receptor. Contraargumentación es refutar un argumento, lo cual implica la generación de un contraargumento, es decir, una razón que se oponga a la ya propuesta. Paráfrasis es una figura retórica que consiste en ampliar o clarificar un texto utilizando palabras diferentes al original, con el propósito de facilitar su comprensión. El género épico. El género épico es muy extenso, pero lo vamos a resumir. Proviene de la palabra epos, que en griego significa narración. Presenta hechos legendarios o ficticios de forma objetiva, desarrolladas en un tiempo y espacio determinado. El autor de este género literario suele expresarse por medio de la narración, aunque también puede incluir la descripción y el diálogo. Entre sus obras encontramos la Odisea, la Ilíada y la Eneida. La Eneida es una epopeya latina escrita por Virgilio en el siglo I a.C., por encargo del emperador Augusto, con el objetivo de glorificar el imperio. Género dramático. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Realismo mágico es un movimiento literario hispanoamericano surgido en torno a los años 30 del siglo XX, caracterizado por la introducción de elementos fantásticos en una narración realista. Entre uno de sus representantes tenemos al escritor mexicano Juan Rulfo con su obra Pedro Páramo. Actividad. Primero, en función del texto, identifica el enunciado que presenta una variación lingüística del litoral ecuatoriano. Para poder desarrollar esta actividad, yo debo de saber qué es una variación lingüística. Recordemos que variación lingüística de una lengua consiste en las diferentes formas para expresar un mismo significado en el dominio de una lengua. Al realizar el análisis respectivo, vamos a llegar a la conclusión que la respuesta es el numeral 3, porque ese enunciado presenta una variación muy utilizada en ciertos grupos sociales. 2. Con base en el texto, identifica el enunciado que explica la variación lingüística evidente. Al analizar esta actividad, que la respuesta es el numeral 1, porque leyendo el texto nos damos cuenta que la variación lingüística es de origen geográfica. 3. Con base en el texto, identifica el estereotipo utilizado. Para poder desarrollar la actividad debemos recordar que es un estereotipo. Estereotipo es una imagen o idea aceptada por un grupo o sociedad con carácter inmutable. ¿Qué es inmutable? Es algo que no se puede ya cambiar. Al realizar el análisis podemos identificar que la respuesta es el numeral 4, porque el texto nos habla sobre un estereotipo de género. Muchas gracias.